Sí, por parte experimental fue el grupo de Rudolf Grimm, de la Universidad de Innsbruck y del Instituto de Información y Óptica Cuántica, asociado a la Academia Austríaca de Ciencias, el doctor Georg Brun de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, el doctor Pietro Massignan de la Universidad Politécnica de Cataluña y finalmente pues yo de la UAM Iztapalapa, ¿no? Por supuesto. Bueno, los polarones son cuasipartículas, pero antes de entrar en el detalle de qué significa esto, déjame contarte que la investigación se inscribe en la conjunción entre varias áreas, en particular en la física atómica, donde se realizó el experimento, pero también en la física cuántica de muchos cuerpos, que tiene como objetivo describir sistemas complejos hechos de muchas partículas, como es el caso de los sólidos, por ejemplo, o de los materiales. Entonces, ahí es donde surge el concepto de cuasipartícula. Una cuasipartícula es una aproximación teórica que nos permite describir los fenómenos microscópicos complejos que ocurren en materiales como el caso de los sólidos o ahora en estos sistemas de física atómica. En particular, la idea es que cuando nosotros tenemos un sistema muy complejo, es difícil de describir. Entonces fue Landau quien diseñó la idea de pensar que si tenemos un sistema con partículas reales que son fuertemente interactuantes, podemos tratar de resolverlo y comprender sus propiedades fundamentales a través del concepto de cuasipartícula. Entonces una cuasipartícula va a ser una partícula efectiva que se crea a través del movimiento de la partícula en un medio. Entonces el caso más tradicional es el del electrón en el estado sólido. Cuando un electrón, que es una partícula real, se mueve en un sólido, crea vibraciones en su movimiento debido a las interacciones eléctricas que tiene con los núcleos atómicos que conforman el sólido. Y entonces esas vibraciones se convierten en una especie de vestido, se le llama dressing en inglés, que cambia las propiedades del electrón en su forma de interactuar en el medio. Entonces podemos pensarlo como que el electrón se viste de las vibraciones y entonces ahora se comporta como una pequeña burbuja que está viajando en el material. Entonces, la investigación está además en el contexto del área de la simulación cuántica. Fue Feynman el que propuso, Richard Feynman, que uno podría resolver problemas cuánticos muy complicados a través de sistemas cuánticos que pudiéramos sintonizar. Entonces, en esta investigación lo que se hizo experimentalmente fue en la física atómica, a través de gases cuánticos de átomos como potasio y litio, que te puedo contar con más detalle, se puede simular lo que está pasando con la formación de cuasipartículas en sistemas como los sólidos, ¿no? Lo que establece una correspondencia bastante útil y elegante entre diferentes sistemas complejos para poderlos describir microscópicamente. Bueno, precisamente, muchas gracias por esa pregunta. Lo que sucede es que, como te decía, ¿no? El reto teórico es tratar de comprender los procesos fundamentales que ocurren a nivel microscópico en muchos materiales. Esto no solo es para entender de manera fundamental la física, sino también para diseñar nuevos materiales que nos permitan aprovechar propiedades ópticas, propiedades electrónicas, propiedades térmicas. Entonces, el reto teórico está en resolver estos sistemas complicados, ¿no? Y ahí es donde surge el efecto de cuasipartícula. Pero lo que ocurre en gases atómicos es que estos se han empleado en años recientes para simular otros sistemas complejos. La virtud que tienen los sistemas atómicos es que son altamente sintonizables, es decir, uno puede cambiar las propiedades de interacción, por ejemplo, o sea, qué tanto interactúan los átomos de un gas cuántico entre sí, o con mezclas de gases cuánticos, ¿no? Entonces, en este experimento en particular, la idea fue colocar un gas cuántico de litio, al que le llamamos un gas de fermiones, ¿no? Ahora te explico qué son los fermiones y los bosones, y en él se involucra una impureza que puede ser de tipo bosónica o fermiónica, y está hecha de átomos de potasio, ¿no? Entonces, una mezcla de dos gases cuánticos, uno de litio y uno de potasio,
que se pueden sintonizar independientemente y se pueden sintonizar, o sea, manipular a voluntad las interacciones entre ellos, lo cual permite pensar en las impurezas como la simulación de uno de estos polarones. Entonces, ¿qué es el polarón? Es una partícula cuántica que está vestida por las propiedades del medio en el que se mueve. En este caso, la impureza de un átomo de potasio en un medio de átomos de litio que tienen características fermiónicas. Ahora, ¿cuál es la relevancia importante de esto, muy particular para la física? Es que en general hemos descubierto que muchos de los fenómenos importantes de los últimos 50 años de la física, probablemente 60, están relacionados con la inducción de interacciones entre cuasipartículas. Resulta que cuando los electrones se visten y se vuelven la cuasipartícula llamada polarón, ¿no?, vestidos de las vibraciones de los sólidos, pueden interactuar entre sí. Y esto, por ejemplo, es una de las formas en las que se explicó el fenómeno de superconductividad. Entonces, a partir de ahí, muchos fenómenos cuánticos se han tratado de explicar a través del concepto de cuasipartícula. Entonces, poder de manera sintonizable simular las interacciones entre las cuasipartículas, en este caso entre los polarones, nos abren una ventana para poder explorar esas interacciones en el mundo microscópico que dan origen a nuevos estados de la materia. Bueno, claro, los resultados de la mecánica cuántica nos fueron paulatinamente, enriqueciendo la vida cotidiana a partir del desarrollo de nuevos dispositivos, ¿no? Podemos pensar justo en la electrónica. O sea, gracias a la idea del polarón es que podemos describir con mayor facilidad lo que pasa con la estructura electrónica cuando estamos en ciertas configuraciones, a partir de eso diseñar materiales. Por supuesto, estos resultados experimentales pues, son la primera observación completa y sintonizable de las interacciones entre polarones, en este caso en física atómica, y es un resultado de ciencia básica. Pero a partir de los conocimientos que se van generando con eso, uno puede exportar estas ideas a diferentes áreas de la física o áreas de la ciencia aplicada para en el futuro desarrollar nuevos materiales o nuevos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hemos enfrentado en la física en los últimos años es explicar la superconductividad de alta temperatura. Entonces, un superconductor de alta temperatura es un material que no ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto no tiene pérdidas energéticas. Cuando es de alta temperatura, pues entonces esperaríamos que pudiéramos tener este fenómeno a temperatura ambiente, ¿no? Y ese es el gran sueño que hemos tenido, ¿no? Que a temperatura ambiente uno pueda poner un material que no tenga pérdidas energéticas ante la conducción eléctrica. Sin embargo, no hay una descripción teórica que explique la razón detrás del fenómeno, aunque ya se puede realizar a través de cerámicas, ¿no? Existen cerámicas que no son de alta temperatura, o sea, tienes que enfriarlo a menos de 100 grados centígrados, a menos 100 grados centígrados, ¿no?, más allá, para poderlos operar, ¿no? Y el sueño es entender microscópicamente cómo funciona para llevarlo a temperatura ambiente. Entonces, este tipo de resultados son importantes para poder entender cómo funcionan las interacciones cuánticas, explicar esos fenómenos y empezar a predecir nuevos. Claro, efectivamente, Cosetta Baroni, estudiante de doctorado, ahora ya graduada del grupo de Rudolf Grimm, ella fue la que dirigió el experimento, ¿no? Y en este experimento, como les comentaba antes, se trata de un medio formado de fermiones, donde uno deposita una partícula que puede ser bosónica o fermiónica y esta se viste con las interacciones del medio, ¿no? Entonces, aquí vale la pena mencionar qué son los fermiones y bosones. O sea, existe la posibilidad de que haya otras partículas, ¿no? Pero en general sabemos que todas las partículas fundamentales y cuasipartículas cuánticas se dividen entre fermiones y bosones, ¿no? Esa es la aproximación. Hay algunos detalles ahí, pero la diferencia entre los fermiones y los bosones es que los fermiones respetan lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Esto es, dos fermiones no pueden estar en un lugar a la vez, en el mismo estado cuántico se le llama, mientras que un bosón es una partícula que sí puede hacerlo. Entonces la diferencia clave es aquella, por ejemplo, entre los electrones y los fotones que componen a la luz, ¿no? Yo puedo poner varios fotones en un mismo estado cuántico y así es como puedo generar, por ejemplo, un láser, superponer fotones en un lugar. En cambio, los fermiones no pueden superponerse en el mismo estado y eso es lo que nos da, por ejemplo, la estructura atómica de niveles en los átomos, ¿no? Vale la redundancia.
¿no? Todos estos niveles que uno puede recordar de los cursos de física, de física y química de bachillerato, en donde los electrones están acomodados, es el resultado del principio de exclusión de Pauli. Entonces, en este caso, lo que se hizo en el experimento fue tomar un medio de fermiones, un medio que está extendido, donde los fermiones no pueden ocupar un mismo estado, y preguntarnos qué pasa si ponemos una partícula cuántica, que es un bosón o un fermión. Y entonces la partícula se va a vestir, ¿no? Va a estar la partícula moviéndose en el medio y va a chocar con los otros fermiones y va a vestirse de las interacciones con los otros fermiones hasta formar una especie de burbuja, que es la que consideramos el polarón o cuasipartícula. Y entonces lo que sigue en el experimento, ¿no? Esa es la primera parte, formar el polarón. La segunda es hacer que los polarones interactúen entre sí. Es decir, cada burbuja, que es un polarón, va a interactuar con otra burbuja. O sea, la idea es que cuando se viste de las interacciones, una partícula que está lejos, que también fue, digamos, introducida en el material, no va a ver a la partícula real, sino va a ver a la partícula vestida, ¿no? Como una burbuja en el medio. Y entonces el objetivo del experimento era poder medir estas interacciones efectivas, que se le llaman interacciones inducidas o mediadas, porque no son las dos partículas las que están chocando e interactuando entre sí, sino lo hacen a través del medio, de las perturbaciones. Una forma muy sencilla de pensarlo es como cuando tenemos boyas encima del agua. Las boyas pueden no estar chocando, pero si las boyas perturban la superficie del agua, generan ondas que hacen que se muevan las otras boyas entre sí. Entonces es la misma idea, ¿no? O sea, tengo unas partículas y esas partículas, su presencia cambia las inmediaciones del medio y al vestirse pueden interactuar entre ellas, ¿no? Entonces no es una interacción directa, y eso de nuevo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que explicaba la superconductividad. En el caso de la superconductividad, dos electrones, al vestirse de las interacciones de vibración y volverse polarones, pueden inducir un potencial atractivo que permite que se acerquen entre sí para formar lo que se conoce, por ejemplo, como par de Cooper, y que le permite moverse con libertad a través del sistema, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero entonces la mecánica, el mecanismo específico de interacción tiene que ver con las interacciones eléctricas entre los átomos, pero aquí las interacciones inducidas o mediadas no son directas, son inducidas en el medio por la presencia de las cuasipartículas. Bueno, precisamente el grupo experimental de Rudolf Grimm ha trabajado en los últimos 10 años en desarrollar una plataforma de física atómica donde se pueden manipular estos gases cuánticos a través de métodos ópticos. Entonces, un primer reto, por supuesto, es crear los polarones en primer lugar, ¿no? Entonces, este es un resultado que se logró tanto con partículas bosónicas como fermiónicas en estos medios de Fermi en los últimos 5 años. Ahora, el reto siguiente era poder colocar varias partículas para poder crear un conjunto de polarones que interactuaran entre sí y medirlo, ¿no? Entonces, el problema real es poder medir estas interacciones. Entonces, esto en general, ¿cómo se logra? Bueno, pues se puede ver el espectro de emisión del sistema y ver corrimientos en la energía. Entonces, si hay unos corrimientos positivos en la energía, significa que hay interacción repulsiva entre el sistema, ¿no? O sea, se necesita energía para alimentar esa repulsión. En cambio, si el corrimiento es negativo, entonces podemos identificar que hay atracciones, ¿no? en el sistema. Ahora, ellos pueden experimentalmente manipular las interacciones para crear repulsión o atracción a voluntad, y esa es una de las grandes virtudes del experimento, que esto es sintonizable. Se pueden crear interacciones entre los átomos que sean repulsivas o atractivas. Ahora, esto en general se logra a través de manipular la estructura atómica hiperfina de los átomos, ¿no? que ya son detalles técnicos, digamos, ¿no? Pero lo importante es que se pueden manipular a voluntad cambiando campos magnéticos. Y el siguiente reto era precisamente poder generar una población finita de polarones para ver cómo interactuaban entre ellos y medir estos corrimientos de energía. Y eso fue lo que lograron en este año y medio, 2 años de colaboración. Primero lograron poner este mar de fermiones, ¿no? Se le llama el mar de Fermi, que era un gas de litio, y colocar las impurezas para formar los polarones con potasio 41, que es un átomo bosónico. Lograron hacer el experimento y lograron medir los corrimientos de energía
tanto positivos y negativos, resultantes de las interacciones polarónicas, y después introdujeron potasio 40, que es un fermión, para ver qué pasaba con los fermiones, ¿no? O sea, cómo cambian la dinámica del sistema si introducimos fermiones y los vestimos con las interacciones del medio, o bosones y las vestimos, ¿no? Entonces el reto principal era lograr medir los corrimientos de energía resultantes de las interacciones cuando poníamos una población finita de polarones, ¿no? Y esto se logró con un juego bastante ingenioso de poder crear los átomos, ¿no? Hacer las mezclas de estos gases cuánticos, pero que no interactuaran directamente, y luego a través de un láser hacerlos interactuar, ¿no? Y así ver las diferencias entre el fondo no interactuante y el interactuante. Precisamente uno de los puntos que a mí me parecen muy interesantes y que me gustan es que una predicción teórica es que el signo de las interacciones mediadas, o sea, de cómo los polarones interactúan, si se van a atraer o se van a repeler, depende precisamente de la estadística de las impurezas. ¿A qué llamamos estadística de las impurezas en este caso? A si son fermiones o bosones. Entonces resulta que la teoría predice que si son bosones, si yo introduzco las impurezas bosónicas, se van a vestir y van a haber polarones, pero por la naturaleza bosónica de las impurezas van a aparecer atracciones entre estos polarones, ¿no? O sea, las dos nubes de una partícula vestidas, las dos cuasipartículas, se van a atraer entre sí. En cambio, si colocamos fermiones y estos fermiones se visten a su vez del medio fermiónico, resulta que lo que va a ocurrir es que van a haber repulsiones, ¿no? Y eso es algo que se predice teóricamente y que se encontró experimentalmente y pudimos ajustar de manera exacta. Sí, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Porque es justo cuando uno se enfrenta pues a la interacción entre la teoría y los experimentos, porque precisamente ellos tienen ciertas limitaciones para medir algo y nosotros con la teoría podemos predecir otras cosas y tratar de encontrar una convergencia, ¿no? Entonces, como te decía, la teoría reproduce muy bien la existencia y las energías y las propiedades de los polarones individuales. Y luego, a través de una teoría de cuántica de muchos cuerpos que yo desarrollé en colaboración con el doctor Georg Brun de la Universidad de Aarhus, vimos que podíamos predecir el resultado de las interacciones inducidas a través de esta teoría. Y luego, ¿no? lo que empezamos a descubrir fueron justo algunas desviaciones, ¿no? Habían regiones de interacciones repulsivas o atractivas directas entre los átomos donde encontrábamos un signo que no correspondía al que predecía la teoría. O sea, experimentalmente ellos encontraban signos diferentes, ¿no? O sea, donde nosotros veíamos teóricamente repulsión, ellos encontraban atracción y viceversa. Entonces tratamos de explicar por qué eso ocurría, ¿no? Y afortunadamente la teoría de muchos cuerpos, que dicho sea de paso vuelvo a mencionar, ¿no? Es una teoría bastante sofisticada y que se basa en la teoría cuántica de campos y que emplea diagramas de Feynman, permite o incluye algunos de los fenómenos que estábamos viendo. Entonces, de hecho, la predicción de la teoría es que se estaban formando agregados moleculares, es decir, los polarones, también las partículas que forman a los polarones, estas burbujas, ¿no? Que andan ahí vestidas en el medio, también lo que puede ocurrir es que una de las partículas se ligue temporalmente y forme una molécula con alguna partícula del medio. Entonces resulta que en algunas de las regiones donde encontrábamos la discrepancia, la teoría predecía la formación de moléculas, y entonces al aparecer varias moléculas ahora surgen interacciones mediadas entre las moléculas. Y entonces a través de ese elemento teórico se podía predecir el por qué aparecía la desviación, porque la formación molecular cambiaba el signo dependiendo de la estadística de las interacciones, ¿no? Y entonces con eso pudimos describir casi todo los resultados experimentales, y hay una zona que es difícil de medir experimentalmente en donde habían desviaciones
importantes con la teoría, ¿no? Entonces, en el momento de la publicación del artículo no teníamos claro, ¿no?, por qué esas desviaciones, porque estas formaciones moleculares no las podían explicar, pero ahora ya tenemos una idea clara de qué está sucediendo en el sistema y por qué, ¿no?, esas desviaciones, ¿no? Pero eso es un ejercicio muy interesante porque pues muchas veces, por ejemplo, los físicos teóricos llegamos al laboratorio y pensamos que se pueden sintonizar fácilmente las cosas, ¿no?, en los experimentales, cuando pues a ellos les cuesta tiempo y esfuerzo lograrlo, ¿no? Y ahora me tocó a mí al revés, porque ellos detectaban cosas y ahora me decían, bueno, pues tú lo puedes hacer rápido, pero a mí me costaba tiempo y esfuerzo avanzar la teoría para poder explicarlo, ¿no? Pero en gran medida pudimos explicar tanto la mayor parte, ¿no?, de los resultados experimentales y confirmar que los signos de las interacciones dependían de las estadísticas y además conjeturar, ¿no?, y comprobar experimentalmente hasta cierta precisión la existencia de moléculas que cambiaban el signo, ¿no?, de las interacciones inducidas, ¿no? Entonces, esto provee mucha riqueza al problema y abre una ventana de posibilidades al estudio de estos sistemas cuánticos, ¿no?, como una especie de simulación, pero pues a su vez empíricamente, ¿no?, un lugar donde uno puede investigar otras propiedades en un ambiente controlado y sintonizable. Bueno, yo en general pues trabajo en la física cuántica de muchos cuerpos y en particular una de mis líneas de investigación es, son los estados fuertemente correlacionados de luz-materia. Es decir, ¿qué pasa si ahora a una de estas burbujas, ¿no?, a una de estas cuasipartículas que se están moviendo en el medio por las interacciones, ahora la acoplamos o la superponemos fuertemente con la luz? Entonces ahí surgen lo que se llaman los polaritones. Un polaritón es la superposición entre una excitación material y una excitación óptica, es decir, luz. Entonces lo podemos pensar como superponer cuánticamente un fotón con algún elemento de la materia. Y entonces la ventaja de eso es que en años recientes se ha podido observar que también se puede sintonizar el contenido de luz o de materia en uno de estos polaritones, ¿no?, que son diferentes a los polarones. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que, por ejemplo, al superponer la luz con la materia, le podemos dar a la materia la ventaja de aligerar su masa y cambiar algunos de los fenómenos microscópicos que se deben a la constitución material de la misma. Y por otro lado, a la luz le podemos transferir la propiedad de interacción, ¿no? O sea, si yo tengo dos haces de luz, dos lámparas, pues las lámparas pasan entre sí porque la luz en general no choca en el vacío, no interactúa. Pero a través de la materia puede hacerlo, ¿no? Entonces uno de los sueños es crear espadas láser de tipo ciertas franquicias de ciencia ficción, ¿no? Pero en otro sentido, pues podemos crear efectos no lineales ópticos, ¿no?, y a través de la interacción de la luz mediada por la materia. Y entonces hay otros sistemas que son los semiconductores de microcavidad, ¿no?, que son semiconductores bidimensionales, donde se han podido acoplar fuertemente la luz y la materia, y no solo eso, también crear polarones de Fermi. Entonces ahí estaríamos hablando de polarones, pero polaritones también, ¿no?, y eso se llaman polarones-polaritones. Entonces hay mucho terreno para explorar qué pasa con estos polarones-polaritones cuando, por ejemplo, incrementamos no solo la interacción de la luz, sino incrementamos la densidad de estos materiales, y entonces en general pues es un terreno muy fértil de investigación que va en la dirección de explorar qué pasa cuando tenemos mezclas cuánticas de fermiones con bosones, que se llaman mezclas de Fermi-Bose. Hay mucho que investigar en esa área, y luego qué pasa si a eso lo acoplas con la luz, ¿no? Entonces más o menos son las líneas de investigación en las que yo estoy trabajando, ¿no?, y hacia donde voy al futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.